Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Soy su host, Mónica Gronchi, y hoy les traigo un programa diferente y muy educativo. Les cuento por qué. Al inicio de la cuarentena, o sea, hace como 3 meses y medio, vi 101 Events That Made the 20th Century. Este es un documental sociopolítico presentado por el host Andrew Peters, publicado por The History Channel en el 2018. Bueno, este documental es esencialmente un countdown de los eventos del siglo XX que definieron el futuro y ahora nuestro presente. Obviamente el documental es un poco subjetivo, ya que algunos eventos que parecían súper importantes, por ejemplo Chernobyl, del que ya hemos hablado en este show, ocupaban posiciones súper altas en el countdown. Así que estuve haciendo research y encontré diferentes opiniones sobre el orden de importancia de varios eventos y sobre su impacto en nuestro presente. Pero a pesar de las diferentes posiciones, algunos eventos son destacados en todas las listas. Y quiero contarles que yo soy una history geek and freak, me encanta la historia. Y habían muchos de estos eventos que pues no me lo sabía y fue muy interesante aprenderlos. Así que todo esto me puso a pensar y me inspiró a crear diferentes listas para simplificar y poder compartir algunos de estos eventos con ustedes. He dividido mi countdown en diferentes secciones. Por ejemplo, hoy les estaré hablando de Top 5 Events del siglo XX que revolucionaron el campo de la medicina. También hablaremos de Top 5 Events importantes en el movimiento feminista y un top 5 de los principales eventos durante la Segunda Guerra Mundial. Lo dividí de esta manera para que no estemos all over the place y tampoco quería que fuera por fecha, sino importancia para movimientos o campos más grandes. Entonces, iniciemos con nuestros countdowns. Primero, hablemos de los top 5 eventos / avances médicos del siglo XX. Y es necesario e importante mencionar que estos eventos no están en orden cronológico ni en orden de importancia, sino que de todos los avances médicos del siglo XX, pues estos como que stand out, y a lo mejor si la gente disfruta de este programa puedo hacerles más countdowns de otros eventos que son igual de importantes. Ok, ahora sí, top 5 events / avances médicos del siglo XX. Evento número 1, el primer trasplante de órganos. En 1954, el primer trasplante exitoso de cualquier órgano se realizó en el Hospital Brigham and Women's de Boston, Massachusetts. La cirugía fue realizada por el Dr. Joseph Murray, quien recibió el Premio Nobel de Medicina por su trabajo. La razón de su éxito se debió a Richard y Ronald Herrick de Maine. Richard Herrick estaba en la Marina cuando se enfermó gravemente con insuficiencia renal aguda. Su hermano Ronald donó su riñón a Richard y Richard vivió otros 8 años antes de su muerte. Antes de esto, los receptores de trasplantes no sobrevivieron más de 30 días después de la operación. La clave para el trasplante exitoso fue el hecho de que Richard y Ronald eran hermanos gemelos idénticos y no había necesidad de medicamentos contra el rechazo, algo que no se conocía en este momento. Este fue el evento / momento más crucial en la cirugía de trasplante, porque ahora los equipos de trasplante sabían que podría tener éxito y el importante papel de la medicina de rechazo / anti-rechazo. Número 2. Primer trasplante de corazón de humano a humano. Christian Barnard con su equipo realizó la primera operación de trasplante de corazón de humano a humano el 3 de diciembre de 1967. Fue un evento histórico importante y un avance significativo para la ciencia médica. El artículo que describe este logro notable, titulado Un trasplante cardíaco humano, un informe provisional de una operación exitosa realizada en el Hospital Groote Schuur, Ciudad del Cabo, se publicó solo 3 semanas después del evento,
en una edición especial de South African Medical Journal. Esto debe clasificarse como uno de los informes médicos publicados más rápidamente de todos los tiempos. En la noche del 2 al 3 de diciembre de 1967, Barnard realizó el primer trasplante ortotópico de corazón humano a humano en su paciente Louis Washkansky. Hoy, cuando el trasplante de corazón se ha convertido en un procedimiento relativamente rutinario y común, uno puede estar inclinado a subestimar el inmenso coraje de Barnard para emprender esta primera operación. Su primer paciente, Louis Washkansky, un hombre de 53 años con insuficiencia coronaria severa, estaba lejos de ser un receptor ideal para los estándares de hoy, siendo un diabético y fumador con enfermedad vascular periférica. Louis murió 18 días después de la operación. Número 3. Descubrimiento de la penicilina. A Sir Alexander Fleming, un investigador escocés, se le atribuye el descubrimiento de la penicilina en 1928. En ese momento, Fleming estaba experimentando con el virus de la influenza en el laboratorio del Departamento de Inoculación del Hospital St. Mary en Londres. A menudo descrito como un técnico de laboratorio descuidado, Fleming regresó de unas vacaciones de 2 semanas para descubrir que se había desarrollado un moho en una placa de cultivo de estafilococos contaminada accidentalmente. Al examinar el moho, notó que el cultivo impedía el crecimiento de estafilococos. Un artículo publicado por Fleming en el British Journal of Experimental Pathology en 1929 dice: las colonias de estafilococos se volvieron transparentes y obviamente estaban sufriendo lisis, el caldo en el que el moho había crecido a temperatura ambiente durante 1 o 2 semanas había adquirido un inhibidor marcado, propiedades bactericidas y bacteriolíticas de muchas de las bacterias patógenas más comunes. Fleming describió la colonia como una masa blanca esponjosa que aumenta rápidamente de tamaño y después de unos días esporula y cambia de color verde oscuro a negro a amarillo brillante. Incluso en las primeras etapas de experimentación, la penicilina no tuvo ningún efecto contra los organismos gram negativos, pero fue eficaz contra las bacterias gram positivas. Los informes publicados acreditan a Fleming diciendo: a veces uno no encuentra lo que está buscando. Cuando me desperté justo después del amanecer del 28 de septiembre de 1928, ciertamente no planeaba revolucionar toda la medicina al descubrir el primer antibiótico o asesino de bacterias en el mundo, pero supongo que eso fue exactamente lo que hice. Aunque Fleming dejó de estudiar la penicilina en 1931, su investigación fue continuada y finalizada por Howard Florey y Ernest Shane, investigadores de la Universidad de Oxford, a quienes se les atribuye el desarrollo de la penicilina para su uso como medicamento en ratones. La penicilina marcó la diferencia durante la primera mitad del siglo XX. El primer paciente fue tratado con éxito por septicemia streptocócica en los Estados Unidos en 1942. Sin embargo, la oferta era limitada y la demanda era alta en los primeros días de la penicilina. La penicilina ayudó a reducir el número de muertes y amputaciones de tropas durante la Segunda Guerra Mundial. Según los registros, solo había 400 millones de unidades de penicilina disponibles durante los primeros 5 meses de 1943. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las compañías estadounidenses estaban produciendo 650.000 millones de unidades al mes. Hasta la fecha, la penicilina se ha convertido en el antibiótico más utilizado en el mundo. La verdad es que estos 3 eventos son súper importantes porque hoy en día, como decimos, que te manden un antibiótico es súper fácil. Y no quiero decir que no podemos imaginar un mundo donde no hubiera antibióticos, porque en estos momentos estamos en un mundo donde no hay vacuna para esta pandemia. Pero bueno, fueron avances muy importantes. Síguenos en Instagram @TheQuarantineClubCoolFM. Recuerda que puedes pagar la placa de tu auto desde la comodidad de tu casa a través de tu banca en línea. Consulta a tu banco.
Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club. Hoy un programa diferente. Hoy tenemos más o menos un History Special donde estoy haciendo countdowns de eventos importantes en el siglo XX. Durante el primer bloque hablé de los top 3 eventos que avanzaron el campo de la medicina. Se me quedaron por fuera 2, así que aquí están los últimos 2. Recordemos que el primer evento fue el primer trasplante de órganos exitoso, fue un riñón. El segundo fue el primer trasplante de corazón de humano a humano. Y el tercer evento fue el descubrimiento de la penicilina. Vamos con el evento número 4, la vacuna contra el polio. En el mundo actual, el poliovirus circula en solo 3 países, Pakistán, Afganistán y Nigeria, más un riesgo para el regreso de la poliomielitis en Papúa Nueva Guinea. Ese no fue siempre el caso. Solo en el siglo pasado, el polio plagó a los Estados Unidos, pero toda la historia de la poliomielitis se remonta mucho antes de que hubiese una historia registrada. No fue hasta que el médico británico Michael Underwood proporcionó la primera descripción clínica de la enfermedad en 1789 que el mundo reconoció la poliomielitis como un problema perjudicial. La poliomielitis se propaga por todo el mundo. Tomó casi 50 años para que otro estudio científico detallara las características de la enfermedad y su conexión con la médula espinal. En este punto, el médico alemán Jakob Hein compartió sus hallazgos en 1840 sobre la poliomielitis. Este fue el primer informe médico de la enfermedad y el reconocimiento de que era una enfermedad oficial. Pero poco más de 50 años después de ese avance, Estados Unidos tuvo su primer brote de polio. Ubicada en Vermont, la epidemia de 1894 afectó a 132 personas, lo que provocó 18 muertes. Avancemos hasta 1921. Franklin Delano Roosevelt, el presidente número 32 de los Estados Unidos, contrajo polio a la edad de 39 años. A pesar de estar limitado a una silla de ruedas durante la mayor parte de su vida, la enfermedad del presidente se mantuvo en secreto en gran parte del público. El polio no solo afectó a la persona común, afectó a casi cualquier persona que entró en contacto. La enfermedad potencialmente mortal arrasó a la nación y al mundo sin una cura o vacuna para disminuir los traumas neurológicos y físicos que causó. En 1935, Maurice Brody y John Colmer intentaron crear una vacuna que terminó con resultados desastrosos. Debido a la prueba fallida de la vacuna de Brody y Colmer, la esperanza no era alta, aunque un héroe médico entró en escena en 1947, la vacuna de Jonas Salk. La Universidad de Pittsburgh reclutó al Dr. Jonas Salk para desarrollar un programa de investigación que utilizara un método de cultivo para hacer crecer el virus. Salk, graduado de la Facultad Médica de la Universidad de Nueva York, dedicó su vida a los estudios de vacunas y a tener un impacto positivo en el mundo. Los estudios de Salk duraron años y en 1952 se registró la peor epidemia de poliomielitis en los Estados Unidos. Aproximadamente 3.145 personas murieron y se informó que 60.000 contrajeron el virus. La epidemia hizo que la investigación de Salk fuera más importante que nunca. Al año siguiente, en 1953, Salk y sus asociados desarrollaron una vacuna inyectable contra la poliomielitis potencialmente segura. Finalmente, después de una larga historia de pérdidas ante el virus mortal, se anunciaron noticias de ensayos exitosos el 12 de abril de 1955. Entre 1955 y 1957, la incidencia de la poliomielitis en los Estados Unidos se redujo aproximadamente un 90%. A pesar del increíble éxito de la vacuna contra el polio, Salk nunca patentó su descubrimiento. Además, Salk nunca obtuvo ganancias, un gesto más que noble que hizo que la vacuna contra el polio estuviera disponible para todos. En la próxima década, Salk fundó el Instituto Salk de Estudios Biológicos en La Jolla, California. Su instituto recibió subvenciones de 20 millones de la National Science Foundation
y el apoyo de March of Dimes. March of Dimes es una organización sin fines de lucro que ayuda a investigar las mayores amenazas para la salud de las madres y los recién nacidos. La organización se inició debido a la lucha personal de Roosevelt con el polio. Hasta su muerte el 23 de junio de 1995, el Dr. Salk pasó sus años buscando una vacuna contra el SIDA. Lo que nos lleva a nuestro último evento en este countdown, en la sección de avances en la medicina durante el siglo XX. El último evento de nuestro countdown es el descubrimiento de un tratamiento para el SIDA. Hoy, el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, sigue siendo una de las pandemias más grandes del mundo. El VIH es el mismo virus que puede conducir al SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los investigadores encontraron el primer caso de VIH en una muestra de sangre de un hombre de la República Democrática del Congo. Se dice que la forma más común del virus se propagó de los chimpancés a los humanos en algún momento antes de 1931, probablemente durante el comercio de carne de monte. Mientras cazaban chimpancés, los cazadores habrían entrado en contacto con sangre animal. Antes de la década de 1980, los investigadores estiman que alrededor de 100.000 a 300.000 personas estaban infectadas con el VIH. El primer caso en América del Norte se confirmó en 1968 en Robert Rayford, un joven de 16 años que abandonó el Medio Oeste y nunca recibió una transfusión de sangre. Esto sugiere que el VIH y el SIDA pueden haber estado presentes en los Estados Unidos antes de 1966. El comienzo de la epidemia en los 1980s. El número de casos continuó creciendo a medida que la CDC refinaron su definición de cada caso y los científicos aprendieron más sobre el virus. En 1995, las complicaciones del SIDA fueron la principal causa de muerte en adultos de 25 a 44 años. Alrededor de 50.000 estadounidenses murieron por causas relacionadas con el SIDA. Los afroamericanos representaron el 49% de las muertes relacionadas con esta enfermedad. Pero las tasas de mortalidad comenzaron a disminuir después de que la terapia con múltiples medicamentos se hizo ampliamente disponible. El desarrollo de la investigación, el tratamiento y la prevención. La acidotimidina, también conocida como sidobudina, se introdujo en 1987 como el primer tratamiento para el VIH. Los científicos también desarrollaron tratamientos para reducir la transmisión de madre a hijo. En 1997, la terapia antirretroviral altamente activa, Targa, se convirtió en el nuevo estándar de tratamiento. Causó una disminución del 47% en las tasas de mortalidad. Tratamiento actual. La FDA aprobó el Convivir en 1997. Convivir combina dos medicamentos en un solo medicamento, haciendo que los medicamentos para el VIH sean más fáciles de tomar. Los investigadores continuaron creando nuevas formulaciones y combinaciones para mejorar el resultado del tratamiento. Para el 2010 había hasta 20 opciones de tratamiento y medicamentos genéricos diferentes. Podemos decir que en 1997, al crearse la primera drug therapy, es cuando todo empieza a disminuir. Y bueno, este fue el countdown de los avances médicos del siglo XX que pues fueron muy importantes y que impactan nuestro presente. Síguenos en Instagram @TheQuarantineClubCoolFM. No importa dónde estés, desde cualquier lugar puedes realizar tus pagos y recargas a través de la banca en línea o móvil de tu banco. Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club con nuestro History Special del día de hoy. Ya hablamos sobre los importantes eventos del siglo XX en el campo de la medicina, avances que impactaron el futuro y ahora nuestro presente. Ahora cambiamos del campo medicinal y vamos
hablar un poquito sobre el movimiento feminista. A veces la palabra feminista tiene una mala connotación, pero la verdad es que si sabemos un poquito más de la historia y cómo inicia el movimiento, creo que nuestra perspectiva sobre esta palabra puede cambiar. Así que aquí vamos con los top 5 eventos que impactaron o ayudaron al movimiento feminista durante el siglo XX. Iniciamos la creación de el primer brasier. Como sabemos, en el siglo XIX se utilizaban corsets que eran sumamente incómodos y restrictivos para las mujeres. Esta historia realmente comienza con Caresse Crosby, nacida Mary Phelps Jacobs en New Rochelle, New York, en 1891. Bueno, la historia comienza cuando Polly, así le llamaba, tenía 19 años y se estaba vistiendo para su Debutante's Ball, para su baile de debutante. Y cuando se estaba poniendo su vestido, se dio cuenta que su corset de ballena, el cual era el standard undergarment o el standard ropa interior de los tiempos, sobresalía de su vestido, o sea, se notaba demasiado porque su vestido era de una tela transparente. Determinada, Polly llamó a su sirvienta y le dijo que le pasara un par de pañuelos de seda, una cuerda, un poco de cinta rosada, una aguja e hilo. Polly se inclinó sobre estos artículos aparentemente aleatorios, cosiendo con una concentración de ojos estrechos. Sin embargo, cuando terminó, había creado la base para el sostén moderno. Polly hizo su entrada a la fiesta y pronto las amigas acudieron en masa hacia ella pidiéndole estructuras similares. Y bueno, se fue corriendo la voz cuando un extraño le ofreció a Polly $1 por la prenda que ella llamó un sujetador. Ahí se dio cuenta del potencial del producto. Y también comenzó el proceso de propiedad intelectual de su diseño, escribiendo a la Oficina de Patentes de los Estados Unidos que su sujetador sin respaldo era capaz de un ajuste universal de tal manera que el tamaño y la forma de una sola prenda serían adecuados para una variedad considerable de clientes. Y era tan eficiente que pudiese ser usado incluso por personas involucradas en ejercicios violentos como el tenis. El 3 de noviembre de 1914, la Oficina de Patentes aprobó su solicitud, convirtiendo a Polly en la primera en patentar un sostén en los Estados Unidos. Desde allí comenzó la Fashion Form Brassiere Company en Boston, donde empleó a mujeres para fabricar sostenes inalámbricos. Esto es un momento importante, no solo en la historia de fashion, pero en el movimiento feminista, porque ya las mujeres no tenían que estar constricted por un corset. Número 2, también relacionado al fashion, que sin duda se relaciona con el movimiento feminista y la liberación de las mujeres. Este evento es la introducción o la aparición de las minifaldas. Si alguien debe ser acreditada con ser pionera de la minifalda, es la diseñadora británica Mary Quant. Quant abrió lo que se convirtió en el icónico Bazaar Boutique en 1955 en King's Road, en el barrio londinense de Chelsea. Inspirada por la moda que vio en las calles, Quant levantó el dobladillo o la basta de sus faldas en 1964 a varias pulgadas por encima de la rodilla, y así nació la icónica minifalda. Llamó a la falda por su auto favorito, el Mini. Evento número 3. Movimiento de sufragio. Los movimientos contra la esclavitud y la templanza sembraron las primeras semillas del feminismo a mediados del siglo XIX. En 1840, a Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott se les negaron asientos en la Convención Mundial contra la Esclavitud en Londres debido a su género. Reuniendo a otras personas de mentalidad social para discutir la situación de las mujeres, Stanton y Mott organizaron la Convención de Seneca Falls
En 1848, la Declaración de Sentimientos, escrita por Stanton, describió la necesidad de igualdad entre hombres y mujeres, incluidos los derechos de voto. A partir de ahí, el movimiento de sufragio progresó, con mujeres como Susan B. Anthony y Sojourner Truth liderando el camino. Sin embargo, las primeras defensoras de los derechos de las mujeres en los Estados Unidos podrían no describirse a sí mismas como feministas. El uso de la palabra feminismo para describir el apoyo a los derechos de las mujeres emigró de Francia a los Estados Unidos en 1910, mientras que las sufragistas lucharon por el derecho al voto de las mujeres. El feminismo incluye derechos legales, independencia financiera y la transformación de la relación entre sexos. Después de la ratificación de 1920 de la 19ª enmienda que otorgó a las mujeres derechos de voto, el feminismo se dividió en grupos puramente orientados al sufragio. Una película que recomiendo porque me gusta hacer esto es Suffragette, y una serie que recomiendo que es nueva que se llama Mrs. America con Cate Blanchett, buenísima y muy informativa. Evento número 4, movimiento de la liberación de la mujer. Después de la Segunda Guerra Mundial, un número creciente de mujeres persiguió la educación superior y entró a la fuerza laboral, pero no estaban escalando a lo más alto de las escaleras de carrera o rompiendo barreras. Por lo tanto, el movimiento de liberación de la mujer de finales de los años 60 y 70 surgió de los deseos de las mujeres de revolucionar los aspectos fundamentales de la vida femenina en ese momento: la domesticidad, el empleo, la educación y la sexualidad. En 1966, Betty Friedan y otras feministas prominentes formaron la Organización Nacional para la Mujer. NOW se convirtió en la organización paraguas para muchas causas feministas, uniendo a mujeres mayores con educación universitaria y predominantemente blancas. Estas feministas de la segunda ola, como la fundadora de la revista Miss Gloria Steinem, presionaron por el acceso a la píldora, el aborto, la igualdad de oportunidades de empleo, la reducción de la violencia contra las mujeres y más. 2 años después, en 1968, tuvo lugar la primera Conferencia Nacional Feminista en Chicago. Un grupo de feministas más joven y radical se organizaba simultáneamente, energizado por la actividad del movimiento de los derechos civiles y los movimientos contra la guerra de Vietnam. Uno de los grupos más conocidos que se formaron a partir de este conjunto fueron los Red Stockings. Más libremente organizados que la Organización Nacional para la Mujer, los Red Stockings adoptaron un enfoque público más militante para sus manifestaciones. También utilizaron sesiones de sensibilización para compartir experiencias personales e incitar a la discusión sobre temas pertinentes de la mujer y de la sexualidad. Evento número 5. Feminismo negro. El movimiento de liberación de las mujeres fue criticado por algunas feministas, tanto blancas como negras, por su exclusión de las mujeres no blancas de la clase trabajadora. Aunque la omisión no fue intencional, esta fractura estimuló el surgimiento del feminismo negro, dado que las plataformas de Women's Lib se centraron únicamente en el género sin el contexto de raza y clase. No eran del todo relevantes para todas las mujeres negras. La lucha de las feministas negras, Bell Hooks, seudónimo de Gloria Watkins, entre elegir afiliarse al movimiento de poder negro liderado por hombres o al movimiento de liberación de mujeres dirigido por mujeres blancas, ejemplifica las filosofías detrás del feminismo negro. En respuesta, algunas feministas negras formaron sus propios grupos, como la Organización Nacional Feminista Negra y la Alianza Nacional de Feministas Negras. El womanism es una rama del feminismo negro que también se desarrolló en la década de 1970, acuñado por la autora ganadora del premio Pulitzer, Alice Walker. En la brecha entre el feminismo blanco y el feminismo negro, el womanism buscaba proporcionar un puente teórico al examinar a la sociedad como un todo universal en lugar de los problemas y asuntos únicos de sus partes separadas. Y así culminamos los top 5 eventos que ayudaron
o fueron muy importantes en el movimiento feminista durante el siglo XX. Sé parte del Quarantine Club. Escríbeme cómo te entretienes en casa a mi Instagram @monicagronchi o a nuestro WhatsApp 6301-2810. Recuerda que puedes realizar tus pagos y recargas desde cualquier lugar o momento a través de la banca en línea o móvil de tu banco. Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club con nuestro especial de historia, History Special. Hoy un programa diferente porque pues a mí me encanta la historia y soy una history geek. Saludos para Isabela que está escuchando, que pues también le encanta la historia. Este siguiente countdown puede ser el que sea un poquito más conocido para mucha gente, ya que es los eventos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, o unos cuantos eventos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, porque no tenemos tanto tiempo así para explorarlos, pero bueno, aquí van. Número 1. Alemania invade Polonia. Cuando Hitler invadió Polonia en septiembre de 1939, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. Después de conquistar Polonia, Alemania atacó a Francia. Francia cayó en junio de 1940 y pronto los nazis invadieron la mayor parte del resto de Europa y el norte de África. Solo Gran Bretaña, dirigida por Winston Churchill, no fue derrotada. Número 2. Batalla de Midway. Tras el ataque a Pearl Harbor, los ejércitos japoneses rodaron sobre el sudeste asiático, Filipinas y las Indias Orientales. La guerra en el Pacífico se liberó en tierra, en el mar y en el aire. El punto de inflexión en la guerra en el Pacífico llegó en junio de 1942 en la batalla de Midway. En una batalla de 4 días entre aviones basados en portaaviones gigantes, Estados Unidos destruyó cientos de aviones japoneses y recuperó el control del Pacífico. Sin embargo, los japoneses continuaron luchando incluso después de que terminó la guerra en Europa. Stalingrad. El 22 de junio de 1941, 4 millones de soldados llegaron a la frontera rusa. En un mes, más de 2,5 millones de rusos habían sido asesinados, heridos o capturados. Los alemanes hicieron enormes avances en Rusia, en porciones de Moscú, Leningrad y Stalingrad. Y luego llegó el invierno. Los alemanes fueron atrapados en uniformes de verano y fue un invierno frío y amargo ese año. Stalin, usando la fuerza de los números, arrojó otros 2 millones de soldados a los alemanes. La ofensiva alemana farfulló y luego se detuvo. El ejército alemán estaba a unas 1.800 millas de distancia de su hogar y los ferrocarriles no funcionaban. En la primavera del año siguiente, 1943, se lanzó otra ofensiva alemana, especialmente en torno a los enfoques de Stalingrad. Lo que siguió solo puede describirse como una batalla titánica de 9 meses, con el resultado de que el sexto ejército alemán en Rusia fue destruido casi por completo. Ese fue el principio del fin para Alemania, pero tomaría 3 años más de lucha desesperada y millones de personas muertas antes de que todo terminara. D-Day. El día D, 6 de junio de 1944, el general Dwight Eisenhower dirigió a las tropas estadounidenses y aliadas en una invasión de Normandía, Francia. Los ejércitos se abrieron paso a través de Francia y Bélgica, entraron en Alemania, mientras que las tropas rusas lucharon desde el este. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió. Hiroshima y Nagasaki. Los japoneses lucharon incluso después de que terminó la guerra en Europa. Truman decidió usar la bomba atómica recientemente desarrollada para terminar la guerra rápidamente y evitar más bajas estadounidenses. El Enola Gay arrojó una bomba atómica sobre Hiroshima, Japón, el 6 de agosto de 1945, matando a unas 78,000 personas e hiriendo a 100,000 más. El 9 de agosto, una segunda bomba cayó sobre Nagasaki, Japón, matando otras 40,000 personas. Antisemitismo. En parte, el partido nazi ganó popularidad al difundir propaganda antijudía. Millones compraron el libro de Hitler Mein Kampf,
que pedía la eliminación de los judíos de Alemania. Con el ascenso nazi al poder en 1933, el partido ordenó boicots antijudíos, organizó la quema de libros y promulgó legislación antijudía. En 1935, las leyes de Nuremberg definieron a los judíos por sangres y ordenaron la separación total de arios y no arios. El 9 de noviembre de 1938, los nazis destruyeron las sinagogas y los escaparates de las tiendas de propiedad judía en toda Alemania y Austria. Esta es conocida como la Noche de los Cristales Rotos. Y por último, el Holocausto. El Holocausto fue la persecución sistémica y el asesinato de aproximadamente 6 millones de judíos por el régimen nazi. Los nazis que llegaron al poder en Alemania en enero de 1933 creían que los alemanes eran racialmente superiores y que los judíos, considerados inferiores, eran indignos de la vida. Durante la era del Holocausto, los nazis también atacaron a otros grupos debido a lo que ellos llamaban inferioridad racial. Estos eran los romaníes, gitanos, discapacitados, algunos de los pueblos esclavos, polacos, rusos y otros. En 1933, la población judía de Europa ascendía a más de 9 millones. Para 1945, cerca de 2 de cada 3 judíos europeos habían sido asesinados como parte de The Final Solution, la política nazi para asesinar a los judíos de Europa. Como sabemos, Alemania perdió la guerra. No solo perdió la Primera Guerra Mundial, y esto fue uno de los hechos que hizo que fueran a la Segunda Guerra Mundial, perdieron la Segunda Guerra Mundial de manera desastrosa. Y bueno, estos fueron un poquito más de 5 eventos, pero creo que estos son los que el público conoce más, no solamente por ser enseñado en los colegios, sino que hay una gran cantidad de películas sobre la Segunda Guerra Mundial y pues todas sus consecuencias, causas, consecuencias y repercusiones. Hemos llegado al final de nuestro History Special del día de hoy. Espero que hayan disfrutado del show y que tal vez hayan aprendido algo que no sabían. Gracias por permanecer en sintonía. No se pueden perder el Jueves de Comedia mañana a las 3 p.m. Me acompaña como siempre Cedric Miró. Recuerden que pueden escuchar The Quarantine Club y este programa, el de hoy, como podcast en YouTube, suscribiéndose a la cuenta de Grada Radio y ahí encontrarán todo nuestro increíble contenido. Soy Mónica Gronchi y les deseo una linda tarde. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.